Aleluya. Bueno, hermanos, vamos a leer nuestra Biblia. Vamos a ir al libro de Lamentaciones, capítulo 3. Vamos a leer el libro de las Lamentaciones, capítulo número 3. Vamos a leer 3 versículos de ahí del libro de Lamentaciones. Hoy tenemos un tema anunciado, y el tema se llama el día que Dios deseó que se cerrara su templo. Vamos a verlo. Permítanme un segundito nada más en lo que nos acomodamos aquí con la palabra. ¿Lo tiene? Los que lo tengan, indiquen con un amén y le damos lectura. Dice la palabra de Dios desde el versículo número 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dice, de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y dice en el versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y nuestras manos al Dios en el cielo. Dice ahí, se lo vuelvo a leer. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñémonos, dice, nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Tome su lugar en esta hora. Fíjese, hermano, lo que nos dice esta cita, que dice que nosotros, hermano, dice ahí que cuando algo malo esté pasando, cuando algo malo esté sucediendo, tenemos que hacer algo nosotros. Y lo que dice la palabra de Dios que tenemos que hacer, dice ahí que no nos lamentemos. Dice, no se lamente el hombre de lo que está pasando. Porque dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? O dice, de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. ¿Por qué se lamenta el hombre? Es una pregunta, ¿verdad? Y luego nos da un consejo, nos dice, escudriñemos nuestros caminos, es lo que dice, y busquemos y volvamos a Jehová. Y yo le voy a hablar en esta mañana, hermano, en esta noche, ando hecha bolas, porque a veces predico en la mañana, a veces en la mediodía y a veces en la noche. Ahí usted me perdona, ¿verdad? Por si me equivoco. Mire, hoy le voy a hablar, hermano, de escudriñar. En el tiempo que estamos viviendo, nosotros, hermanos, Dios nos ha llevado, yo le hablo de mí, y espero que también en usted, ¿verdad? Porque el hombre de Dios, todo el tiempo Dios nos está hablando, todo el tiempo Dios nos está hablando. Dice la palabra de Dios que sus ovejas oyen su voz. Y este tiempo, más, hermano, cuando estamos pasando por cosas malas, dice ahí que nosotros, dice la palabra, que no tenemos nada más que lamentarnos, sino tenemos que escudriñarnos, a ver por qué están pasando las cosas. Y yo le voy a contar una historia, que esa historia está en el libro de Malaquías. Malaquías fue un profeta que profetizó al pueblo de Dios, hermano, más o menos como en 460 años antes de que Cristo llegara, más o menos, porque después de ese tiempo vienen 400 años de silencio, entonces más o menos 60 años antes de que vinieran los 400 años de silencio más 60, más o menos esos fueron los años en los que él profetizó. Y él profetizó, hermano, a la nación de Dios mensajes, hermano, muy confrontantes. Y la Biblia menciona, hermano, que el Señor empieza primero, mire qué hermoso es el Señor, que empieza primero en el capítulo 1, empieza hablándole del amor que Dios le tiene a su pueblo. Y empieza hablándole que Él hizo una diferencia, hermano, que Él hizo una diferencia entre Esaú y entre Jacob. Dice, no amé yo a Jacob y aborrecí a Esaú. Así dice. ¿Por qué, hermano? Porque dice en la palabra que el Señor había escogido ya desde el vientre, hermano, había escogido a Jacob. Y aunque, hermano, Saúl tenía la primogenitura,
Yo creo que desde antes de que naciera Dios ya conocía el carácter de Saúl, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice que él, hermano, escogió bendecir a Jacob, y dice la palabra que no había hecho nada todavía Jacob para que lo amara, para que Dios lo amara más que Saúl, pero sin embargo Dios ya lo había amado. Y dice, hermano, hablando acerca de Edom, dice que ellos habían dicho, ellos dijeron: destruí las montañas de Saúl y entregué sus tierras a los chacales en el desierto. Y aunque el pueblo de Edom, o sea, hablando de la tierra de Saúl, diga: nos has destruido, pero reconstruiremos de las ruinas, el Señor Todopoderoso dice: ellos podrán reconstruir, pero yo los volveré a destruir. Fíjese qué tremendo, hermano. Vivir sin la bendición de Dios, qué terrible es, ¿verdad? Porque ellos decían: bueno, nosotros podemos volver a construir, ok, todo se derribó, todo se acabó, pero podemos volver a construir. Y me recuerdo la prédica que les daba la semana pasada, cuando dice la palabra en el libro estábamos predicando de Joel, donde dice la gente: bueno, volveremos a sembrar. Y cuando volvieron a sembrar, dicen que, hermano, Dios no permitió que la cosecha se diera, que al contrario, Él hizo que la semilla se pudriera en la tierra. Cuando ellos dijeron: pues nos volvemos a levantar, ¿y qué, hombre? Pues está bien, Señor, nos estás trayendo juicio, pero nosotros nos podemos levantar. Fíjese que no, hermano, si no es Dios quien nos restaura, usted y yo no podemos hacer nada para levantarnos. Amén. ¿Y saben qué es lo que pasó, hermano? Porque el Señor, hermano, les está hablando del amor que le está manifestando a Jacob, y que lo tuvo como una preferencia de Saúl. ¿Por qué, hermano? Porque lo mismo ha hecho Dios con nosotros. Dice el Señor: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Entonces usted y yo, hermano, tampoco habíamos hecho nada para que Dios nos eligiera y nos amara, ¿verdad que no? Es más, hermano, quiero decirle que usted y yo ni siquiera le agradábamos en nuestros caminos. Porque cómo nos encontró, algunos, hermanos, en vicios, otros en drogas, otros en adulterios, en fornicaciones. A todos Dios nos encontró, hermano, perdidos como ovejas que no tenían pastor. Pero sin embargo, hermano, esa es la misericordia de Dios. Que si nosotros merecemos el amor de Dios, hermano, Dios vino y nos dio la mano y dijo: hoy te escojo, ¿verdad? Qué hermoso es el Señor. Entonces, dice la palabra de Dios, hermano, que le dio mucha tristeza al Señor, porque ese pueblo que Él escogió para que fuera especial, cuando hizo diferencia entre Saúl y Jacob, llegó un tiempo, hermano, que ese pueblo se olvidó, fíjese bien, se olvidó de lo que Dios había hecho con ellos en hacerlos un pueblo escogido y un pueblo especial. Y en el capítulo 1:6 dice: el Todopoderoso dijo: la gente no me respeta. Dijo el Señor que el pueblo de Dios no lo estaba respetando. Y quisiera, hermano, ahí hay una palabra que es donde se centra este tema. En el versículo número 10 dice: el Todopoderoso dice: quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo y así no siguieran ofreciendo sacrificios inútiles. En la versión internacional, yo le estoy leyendo, en la versión que usted tiene, la 70, la Reina Valera 60, perdón, dice: quisiera que ya no prendieran la luz de mi templo de balde. ¿Sí me explico? Cuando nosotros llegamos a la iglesia, ¿qué hacemos? Prendemos la luz. ¿Por qué la prendemos? Pues porque vamos a estar aquí adentro. Entonces digo: quisiera que ya ni se tomaran el tiempo de prender la luz de mi templo. En la versión internacional dice: cómo quisiera que clausuraran mi templo. Fíjese, hermano, yo meditaba: ¿por qué Dios quería o quiso en aquel tiempo que se clausurara su templo? Porque Él dijo: ya ni siquiera se molesten en venir y prender la luz de estar aquí adentro. ¿Por qué? Y yo me pongo a pensar, hermano, en diferentes etapas. Usted sabe que el pueblo de Dios ha tenido 3 templos, ¿verdad? Bueno, tuvo el tabernáculo, luego el templo de Salomón, luego el templo que reconstruyó Nehemías. Y bueno, el tabernáculo no se considera templo, fue tabernáculo, y luego el templo que reconstruyó el rey Herodes para congraciarse con los judíos. Pero en varias ocasiones Dios permitió que su templo realmente se cerrara, permitió que su templo realmente quedara vacío, quedara solo. Y hermano, encuentro una misma cosa en las veces que el Señor permitió que su pueblo se cerrara.
¿Y cuál fue, hermano, la causa por la que Dios dijo, yo quisiera que mejor mi templo se cerrara, mi templo se clausurara, que ya ni siquiera vayan y prendan la luz ahí? Y sabe una cosa, hermano, ¿cuál fue el asunto, hermano, de que el Señor quiso que esto se hiciera? Y miren lo que dice, ahí lo vemos usted en el siguiente versículo. Dice, quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo y así no siguieran ofreciendo sacrificios inútiles. Y luego dice, hermano, bueno, esta versión está muy fuerte, pero dice ahí, hermano, en el número 8, el Señor Todopoderoso dice, ¿acaso creen que está bien ofrecer como sacrificio un animal ciego? ¿No está mal que sacrifiquen animales cojos, enfermos, y lleven a uno de esos animales a su gobernante, a ver si le gusta lo que le dan ustedes como regalo? ¿Creen que Él les dará las gracias por lo que le están dando? Fíjese, hermano, porque el Señor ya no quería que la gente, hermano, fuera a su templo. Y hermano, miren qué tremendo, hermano, yo meditaba en esto. Dice que porque ya la gente, hermano, Él había dado una ley. Y las ofrendas, yo estaba meditando varios tipos de ofrendas que el Señor en el libro de Levítico estipuló para su iglesia. Ya había una ofrenda que era la ofrenda de los holocaustos. Esta era para la expiación. Había una ofrenda memorial, que era una ofrenda de grano. Esa ofrenda, hermano, hablaba de gratitud, se daba cuando se daban las primicias, reconociendo que las cosechas que se habían levantado venían de parte de Dios. Había un sacrificio de paz, que era también un animal, hermano, era un becerro vacuno, un animal que venía de las vacas. Y había una ofrenda por el pecado. El pecado decía aquella persona que por error había cometido, había hecho algo que no estaba bien, llevaba una ofrenda, hermano, por ese pecado que él había cometido. Entonces vemos estas ofrendas, hermano, pero en la versión, hermano, que usted tiene, si usted lo quiere ver en varias versiones, la Biblia dice que el Señor llegó al término que dijo, estoy harto de que siempre hagan lo mismo. Ahora, yo no le voy a hablar, hermano, ya de hoy nada más de las cuestiones económicas. ¿Por qué, hermano? Porque las cosas que usted y yo ofrendamos a Dios no solamente es dinero. Mire, una de las cosas, hermano, que Dios nos ha dado como mayordomía es el tiempo. El tiempo que le dedicamos a Dios. Usted y yo tenemos, hermano, cada día tenemos la oportunidad de darle al Señor tiempo en nuestra lectura bíblica, tiempo para orar, tiempo para enseñar a otros. Pero muchas veces, hermano, pregúntese, yo se lo he dicho a mis hijos, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? Siempre salimos que no tenemos tiempo, hermano. Hay tiempo para ver la tele, hay tiempo para ver series, hay tiempo para salir a comer, hay tiempo para todo, pero para Dios, hermano. Y yo no se lo estoy reclamando el tiempo, ni crea. No piense que yo se lo estoy diciendo por hacerlo sentir mal. Yo le estoy diciendo qué fue lo que ellos hicieron mal, hermano, porque las ofrendas de ellos dejaron de ser agradables. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nosotros le estamos dando a Dios, hermano, fíjese bien, no es una ofrenda que a Dios le agrade. ¿Por qué? Yo hace un rato yo platicaba con mi hijo Jordán cuando decía, mira, han dicho que es hartoso estar en mi casa. Por eso, hermano, ¿usted cree que Dios iba a querer que estuviera su pueblo en su casa cuando decía, vienen, pero vienen porque, o sea, porque ya para ellos era algo como una religiosidad? Ya estaban hartos de hacer esto, el pueblo de Dios. Y Dios sabía cuál era el corazón con el cual ellos venían. Por eso Él dijo, yo quisiera que mejor, en lugar de que ofrecieran esos sacrificios, mejor cerraran las puertas de mi templo, porque como quiera yo no los voy a bendecir por esa actitud. Y qué tremendo, hermano. Porque miren, nosotros esperamos que la bendición de Dios venga sobre nosotros, pero le voy a decir una cosa, Dios valora las cosas que damos, pero más como de que lo damos, cómo lo damos. La Biblia menciona que cuando Dios, hermano, le pidió ofrenda a Caín y Abel, vio el corazón. Y qué tremendo, hermano. A mí me ha sido muy difícil poder enseñar a la gente, y se los he enseñado a mis hijos, y se los sigo enseñando ya con la gente nueva que estoy empezando, hermano. Gente que yo amo, la he confrontado, porque no con toda la gente yo puedo tener esa confianza, pero a mi familia y a la gente que yo tengo cerca, gracias a Dios por la gente que puedo confrontar de manera directa, porque sé que son hijos y no se me van a ofender. Yo les he dicho, mira, tú no te puedes ir el domingo a trabajar, porque el domingo es el día del Señor. El que va y gana un peso el domingo está robando a Dios.
Y el dinero que tú ganas en domingo no es un dinero bendecido. Y se lo voy a comprobar ahorita con la Biblia para que no piense que yo se lo estoy inventando. ¿Sí me explico, hermano? Amén. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos ayudarnos. Y yo lo he visto porque platico con las personas. No, hombre, fíjese, una vez me decía una chica, después de venir a la iglesia y te das cuenta que ya no regresó. Y le dije, tú te estás afirmando y te estás matando mucho queriéndote salir adelante. Pero entiende que todo el dinero que tú te ganas por una bolsa te lo echas y por esa misma le dice, te vaya todo. Y me dice, es verdad, hermana. Fíjese que ahora que me enfermé, dijo, todo lo que tenía guardado, todo se me fue. ¿Por qué, hermano? Porque el dinero que usted y yo, hermano, ganamos robándole a Dios su tiempo. Fíjese bien, no le estoy hablando de dinero, le estoy hablando del tiempo que a Dios le corresponde. Ese tiempo, hermano, ese dinero que usted y yo ganamos, hermano, le van a salir alas. Y el pueblo de Dios, hermano, mire, si algo que hoy estamos, la gente, tristemente, hermano, tiene tiempo para todo. Y yo a veces me quedo pensando, ¿usted cree que Dios no se da cuenta, hermano, que son excusas lo que nosotros sacamos? Es que yo no tengo tiempo. Mira, vamos a hacer esto, yo no tengo tiempo. Y siempre que se trata de cosas para Dios, hermano, no tenemos tiempo. Nomás póngase a pensar, hermano, ¿será que a Dios le estamos dando una buena ofrenda con nuestro tiempo? Nos da 24 horas al día, 7 días a la semana. Si le diéramos el diezmo de nuestro tiempo, usted y yo le tendríamos que dar 2.4 horas diarias. Ese es el diezmo de nuestro tiempo. ¿Eso cómo se lo va a dar? Pues orando 1 hora, leyendo la Biblia otra hora, y 40 minutos a lo mejor ahí enseñándole a alguien la palabra, o llamándole a alguien para darle palabras de ánimo. Amén. Ese sería el diezmo de nuestro tiempo, ¿verdad que sí, hermano? Pero ni en eso somos fieles. ¡Qué tremendo, hermano! A veces mi hija ahora que está trabajando en casa va y me ve a la oficina y me dice, todavía estás aquí, ya son las 2 de la tarde. Le dije, mija, cada quien se deleita en lo que le gusta. Esto es lo mío, tú déjame. Esto es lo mío. ¿Por qué, hermano? Porque dice la palabra que donde tienes tu tesoro, ahí está tu corazón. Hermano, el pueblo de Dios, hermano, no le estaba dando a Dios la mejor ofrenda. No le estaba dando. Por eso, Señor, hermano, ni el tiempo, hermano. Póngase a pensar. Otra de las cosas que Dios nos ha dado, hermano, también, le voy a hablar de las 4 T's, las 4 T's de la mayordomía, que a lo mejor los que vieron el tema de los niños ahí las encontrará usted. La otra es el templo, no hemos cuidado nuestro templo. Ahora que vino esta pandemia, pues mucha gente se ha enfermado y ha muerto porque esa enfermedad se ha, ¿cómo se llama?, empeorado por situaciones de salud que ya tenían. ¿Y por qué, hermano? Porque no hemos sido buenos mayordomos en nuestro templo. Dice la palabra que uno de los pecados de Sodoma y Gomorra fue la abundancia de pan, hermano. A veces nosotros, hermano, hemos sobrealimentado nuestro cuerpo y decimos, es que yo me quiero mucho y me como todo lo que se me antoja. Pues sí, hermano, que no tenemos problemas de hipertensión por exceso de sal, traemos problemas, hermano, de diabetes porque comemos mucha azúcar. Y aparentemente las cosas que nosotros pensamos que son buenas, hermano, y que nos hemos nosotros dado nuestros lujitos, pues nos han salido caros los lujitos, porque luego todos esos tratamientos y estudios y medicamentos y todo es, hermano, resultado de los lujitos que nos dimos comiéndonos lo que no es agradable. Vemos hoy una generación, hermano, que está alimentada por pura comida ya preparada, que sabemos que es súper mala, pero es la que les gusta, ver las verduras que les suben las defensas y no les gusta. Entonces no hemos sido ni buenos mayordomos con nuestro templo, amén, hermano. Otra de las cosas, hermano, que también no hemos sido buenos mayordomos al presentarle a Dios nuestras ofrendas son nuestros talentos. Yo sé que cada persona, estoy segura, la Biblia menciona que cuando el Señor empezó a repartir talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 10, a otro le dio 2, pero a todos Dios nos dio talentos. Y dice que después de un tiempo vino a ver qué trabajo estaban haciendo con su talento, cuánto lo habían multiplicado. Hermano, y la Biblia usted se reconoce la historia, porque usted conoce la palabra, que dice la palabra, hermano, que ¿qué pasó? Que al que le dieron menos, hermano, en lugar de multiplicarlo, lo enterró. Y el Señor le dijo, eres un siervo negligente. De perdido lo hubieras dado a los banqueros para que te hubieran dado el interés, el rédito. Pero puesto que no lo trabajaste, dice la palabra que le dijo, échenle a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Qué tremendo, hermano!
Nosotros Dios nos dio talentos y nos ha dado talentos, hermano, en muchas cosas. Y mucha gente, hermano, tiene sus talentos como los regalos, los tiene todavía enredados. No los ha descubierto, no los ha sacado. Y esos talentos, hermano, tienen que trabajarse. Un talento, hermano, es para trabajarse. No es para tenerlo encerrado. Un talento, hermano, cuando usted trabaja ese talento, Dios le va a dar gracia para que usted consiga otro. Porque dice la palabra que aquel hombre que multiplicó sus talentos al doble, le dijeron, y dénselo a aquel que logró multiplicar más los talentos. ¿Cuánto Dios nos va a añadir talentos, hermano? Cuando vea que usted y yo somos buenos mayordomos. ¿Para qué queremos que no nos den más talentos, hermanos? Si los que tenemos no los trabajamos. Yo he dicho que en este tiempo hace mucha falta el don de sanidad. Porque, oigan, todavía rayan la vacuna para dichoso virus. Pero ¿para qué Dios nos va a dar el don de sanidad, hermanos? Si nosotros a lo mejor no somos personas que oramos por los enfermos, no visitamos a lo mejor gente que está enferma, o no le hablamos a la gente nueva, pues ¿para qué Dios nos va a dar ese talento si realmente nosotros no lo vamos a usar? ¿Sí me explico? Dios no nos va a dar nada, hermano, que usted y yo no sepa que va a usar. Pues cuando Dios nos ve, nosotros estamos activos, que estamos saliendo, que estamos trabajando, entonces ¿sabe qué es lo que va a pasar? Dios nos va a capacitar, nos va a dar armas para que lo que nosotros hagamos, cada día lo hagamos con mayor excelencia. Dios le va a dar el don de sanidad a aquella persona que tiene misericordia por los enfermos, que sale, que les comparte, que tiene ese sentir, que a lo mejor un día nomás le puede llevar una palabra, pero la próxima vez, como Dios ve el corazón de esa persona, le va a dar un ministerio de sanidad. Amén. Entonces, hermano, es otra de las cosas que Dios, hermano, nos ha dado como talentos. Y dice la palabra, hermano, que otra de las cosas que ellos también, hermano, Dios nos ha dado es nuestros tesoros. Hablando de las ofrendas y de los diezmos. Y yo les decía hace un rato, hermano, que qué tremendo es, hermano, porque las ofrendas que ellos tenían que dar empezaban desde un buey sin defecto de un año y acababan, hermano, en una paloma para la persona más pobre, porque dice la palabra, nadie se podía presentar con las manos vacías delante de Dios. Hasta para la gente más pobre había una ofrenda. Pero qué tremendo, hermano, porque la palabra de Dios en Malaquías dice que la nación había robado a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque a lo mejor Dios había visto que gente que podía dar una ofrenda de un becerro estaba dando una paloma. Y podemos ver que a lo mejor hay gente, hermano, que puede dar una paloma y quiere dar un becerro. Qué tremendo, ¿verdad? Porque así es el corazón de Dios, hermano. Él ve el corazón de la gente, porque dice la palabra que Él vio la ofrenda de la viuda y Él vio, hermano, aquellas mujeres que lo sostenían de sus bienes. Entonces vemos ahí, hermano, que por eso el Señor dijo que Él quería que su templo fuera cerrado. Ahora, dice también, hermano, que Él empieza a reprender a los sacerdotes. Y le dice, fíjense lo que le dice. ¿Cuántos sacerdotes sabemos? Dice la palabra que hoy somos nosotros, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Y en el capítulo 2 dice, ahora sacerdotes les doy esta orden, si no me obedecen ni respetan mi nombre, los castigaré y convertiré todas sus bendiciones en maldiciones. Véanlo ahí en el capítulo 2:1 de Malaquías. De hecho, digo, ya les maldije porque ustedes no han respetado mi nombre. Eso es lo que dice el Señor Todopoderoso. Número 1 dice, convertiré todas sus bendiciones en maldiciones. Número 2 dice ahí, castigaré a sus hijos. Y algo terrible que les dijo a la nación de Israel, dijo, le restregaré el excremento de sus animales en la cara. Qué terrible palabra, hermano. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque Dios le habló a ese pueblo, porque dice que lo habían dejado de honrar con una honra verdadera. Porque al Señor, hermano, dice la palabra que le estaban dando una ofrenda, hermano, que realmente era para él, hermano, algo que lo deshonraba lejos de honrarlo. Y yo le digo lo que ahorita vimos nosotros, ¿cómo estamos sirviendo a Dios, hermano? Pregúntese si lo que yo hago con mi tiempo, lo que yo hago con mi talento, lo que yo hago, hermano, en mi vida, está honrando o está deshonrando a Dios. ¿Es una honra digna de un rey? ¿Por qué, hermano? Porque hoy tenemos nosotros, como dice la palabra, que escudriñarnos, hermano, en qué área de nuestra vida. Tal vez, hermano, nosotros estamos perdiendo bendición, por donde se nos están escapando las bendiciones. Amén, hermano. Porque la nación, dice la nación de Israel, estaba viviendo esto.
Y al inicio de las Lamentaciones, cuando leímos, dice que nosotros, en lugar de lamentarnos, dice, ¿por qué se lamenta el hombre? Lamentense mejor, hermano, en lo que tal vez estamos haciendo mal. Dice la palabra, escudriñemos nuestros caminos. Eso es lo que Dios nos manda. Ahora, dice también, hermano, que el Señor nos había prometido a la nación de Israel, había prometido que iba a darles vida y paz. Fíjese bien, dos cosas, vida y paz. Ahí en el versículo, dice ahí, hermano, 5, dice, mi pacto con ellos fue darles vida y paz, en el 2:5. Y lo cumplí durante el tiempo que me respetaron. Dice, el tiempo que me respetaron, yo lo cumplí. Ellos me respetaban y sentían admiración por mí. Eran fieles a la ley y nunca apoyaban el mal. Llevaban una vida justa y en paz delante de mí y evitaban que mucha gente hiciera el mal. La gente buscaba al sacerdote cuando necesitaba conocimiento e instrucción, pues ellos son mensajeros del Señor Todopoderoso. Pero ustedes, dice lo que dice, se alejaron del camino de Dios y con su instrucción hicieron que muchos tropezaran y cayeran. Dice, ustedes arruinaron el pacto que hice con Leví, lo que dice el Señor Todopoderoso. Y dice ahí en el 9, no viven de la manera que yo les ordené. Y entonces vemos ahí, hermano, ¿cuál era el pacto de Dios, hermano? Que el pueblo de Dios tenía que respetarlo. Número 2, tenían que ser fieles y tenerle admiración. ¿Usted recuerda cuando se le presenta no recuerdo a quién se le presenta, tú me ayudas, que le dice, ¿y cómo te llamas? Dijo, ¿por qué preguntas mi nombre que es admirable? ¿Sí se acuerda? Así se presenta Jesús, porque Él quiere que su pueblo lo admire, hermano, que su pueblo lo ame, que su pueblo, hermano, lo respete, que su pueblo tenga en alto su casa, que tenga en estima su palabra, que tenga en estima su presencia. ¿Sí me explico, hermano? No quiere el Señor que lo vea como cualquier cosa, como que, ay, qué aburrido orar, ay, qué aburrido leer la Biblia, ay, qué aburrido estar en los eventos de la iglesia, ay, no, qué aburrido. Porque ese fue el problema de esta nación, hermano, que llegó el término que dijeron que todo eso les era un fastidio. Qué tremendo, porque el Señor dijo, si esa es la actitud con la que me van a buscar, si esa es la actitud con la que me van a servir, prefiero que mi casa se cierre. Qué tremendo, hermano, qué tremendo es esto. Y dice ahí, el pacto era que llevaran una vida justa. El número 4 dice, que evitaran que mucha gente hiciera el mal. Y dice la palabra que ellos se alejaron de las enseñanzas de Dios. Y dice que con la instrucción que hicieron que muchos cayeran. Y fíjese, hermano, tal vez usted podrá decir, es que la hermana predica muy fuerte. Y si a lo mejor sí, hermano, yo no sé ni de veras porque me buscan para invitarme a predicar. La otra vez vi un hombre que lo están siguiendo con flechas y dicen, bueno, pues si no, ya saben cómo predico, ¿para qué me invitan, verdad? Ahora que prediqué la alianza, le decía a Carlita, estuvo bien lo de la grabación, porque grabamos en casa. Dice, ay, pastora, usted siempre directo y a la cabeza. Le dije, ¿sabes qué, Carlita? Es que Dios a mí no me enseñó a manzanear la verdad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mire, el día de mañana Dios a mí, fíjese bien, dice la palabra que los pastores vamos a dar cuentas de las ovejas. Pero yo voy a dar cuenta de lo que yo le enseñé, hermano. Porque cuando el hijo pródigo se fue a la provincia lejana, no se fue por culpa del papá. El papá tenía una instrucción buena. El hijo se fue, ¿por qué, hermano? Por rebelde. Entonces yo voy a dar cuenta de lo que yo les prediqué. Por eso dice ahí, les enseñaron a desviarse. Yo les tengo que predicar la verdad aunque sea dolorosa. ¿Por qué, hermano? Porque si yo le predico una cosa para que usted se sienta bien y no ofenderlo con la palabra, si usted se va al infierno, entonces yo sí voy a tener problemas. ¿Sabe por qué? Porque el Señor va a decir, ¿por qué no los amonestaste? Una pastora me decía, fíjese bien, me platicaba a mí que Dios le empezó a dar una palabra para un miembro que era muy difícil. Y ese miembro pues se enfermó y el Señor le habló y le dijo, tengo contra ti que nunca lo has amonestado. Amonéstalo, porque si él se muere en la condición en la que está, yo te voy a demandar de tus manos la sangre de él. Porque tú sabes cómo anda y cómo vive y nunca lo has amonestado. Y dice, y yo le hablé por teléfono y yo le dije, mira, el Señor me habló y me dijo esto. Y sabe una cosa, hermano, dice que esta persona, gracias a Dios, que él reconoció, dijo, sí, pastora,
dijo, el Señor ya me habló y ya me puse a cuentas. Sé que he hecho mal, no he caminado bien con Dios. Entonces, hermano, ¿yo de quién voy a dar cuentas? De la gente que ha seguido mi enseñanza. De esa gente. Porque si yo le he predicado un evangelio y usted vive como usted quiera, yo no tengo la culpa que usted no viva la palabra. Dios me va a pedir cuentas si yo a usted le enseñé algo errado, si yo le enseñé a usted una mentira, si yo le enseñé a usted a caminar chueco en el evangelio. Entonces Dios a mí me va a pedir cuentas de eso. Pero de la gente que ha oído la verdad y simplemente no la ha querido vivir, vive como quiere, vive como le parece, de esa gente, hermano, yo ni siquiera soy su pastor. Le voy a decir por qué. Porque dice que las ovejas oyen ¿qué? Su pastor. Si usted oye mi enseñanza y vive de acuerdo a lo que yo le predico, entonces, hermano, yo sé que usted va a ser bendecido. Porque yo he escuchado mucha gente que me ha dicho, pastora, lo que usted me ha enseñado me ha bendecido. Nunca he escuchado a alguien que me diga, hermano, que yo le he enseñado una palabra que le ha traído maldición. Porque hasta ahorita yo no recuerdo haber predicado, hermano, y si un día usted me ve que yo predico algo que no está de acuerdo a la palabra, que es una herejía, que es una mentira, venga y con toda la autoridad de Dios, venga y dígame, hermano, eso que está predicando no es de Dios. ¿Por qué? Porque yo prefiero que usted me exhorte a que yo haga algo malo. Cuando yo empecé a predicar aquí en la iglesia, hermano, yo le voy a decir una cosa, yo era una neófita. Y yo tenía miedo de llevar a la gente en una doctrina errada. Gracias a Dios que en ese tiempo el hermano Sixto se vino conmigo, estuvo él predicando con nosotros cuando él viene aquí, él fue nuestro copastor. Y para mí eso fue un alivio tan grande, porque yo tenía un miedo de predicar algo que no fuera de verdad. Decía, si yo predico algo mal, Dios me va a demandar la sangre de esta gente, porque yo tenía miedo, hermano, porque yo no tenía la doctrina muy clara. Por eso fue que me fui al instituto y por eso fue que estoy curso tras curso, tras curso, tras curso. ¿Por qué? Porque yo quiero, hermano, estar con la palabra clara. Y me gusta escuchar a otros pastores y otros ministros porque quiero saber si lo que Dios a mí me revela es lo mismo que Dios les está revelando a ellos. Para saber, porque el Espíritu, yo les he dicho, Dios no tiene exclusivas. Lo que Dios a mí me da, nomás a mí me lo da, no, ¿cuál? Dios le da a todos, hermano, porque Dios es el mismo. Y lo mismo que Dios quiere para bendición de usted, lo quiere para bendición del otro que está en otra iglesia. Y lo quiere para el que está en México y para el que está en Mérida. ¿Sabe una cosa? Dios a todos nos habla. Cuando yo voy a un evento, lo único que hago es corroborar que yo voy en el camino y en la dirección del Espíritu Santo. Porque oigo predicar lo que yo a usted ya le he predicado. ¿Sí me explico, hermano? Y eso para mí, hermano, era algo que yo tenía de miedo. Decía, Señor, que yo nunca les predique a mis hermanos una mentira, una herejía. Y a veces yo le preguntaba al hermano, y a mí sí me dieron fuerte, ¿verdad? Me decía el hermano, tal le falta mucho, y tal le falta mucho, y tal le falta mucho. Y gloria a Dios, hermano, que nunca me dijeron que predicaba bien, porque eso me enseñó, hermano, a esforzarme. Y siempre me decían, y tal le falta mucho, y tal le falta mucho. Y la verdad, hermano, tal le falta mucho, ¿verdad? No puedo decir que ya lo sé todo. Cada día Dios nos enseña cosas nuevas. Por eso yo le digo, hermano, que es importante que nosotros nos escudriñemos. Yo le quiero, ya para terminar, decirle lo que estamos viviendo hoy en este tiempo. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanta hazaña con tu templo? ¿Por qué primero que cierren toda la semana? Luego ahora que cierren los viernes y los sábados y los domingos. ¿Qué, Señor? ¿No te das cuenta de todo lo que se está afectando la fe de mis hermanos? Como algunos los veo decaídos, los siento decaídos. No puedo estar hablándoles a ellos todos los días para animarlos. Ellos tienen que tener, Señor, un tiempo de acercamiento, que estén en la casa de Dios. Y el Señor me habla de esto, hermano. De hecho, pastores han dicho, digo, este ha sido un tiempo de criba. Un tiempo de criba, hermano, donde el Señor va a sacar el trigo y va a colar el tamo. Va a sacar, hermano, lo que es verdadero. Y fíjese bien, hermano, Dios quiere, hermano. Yo creo que para que Dios hoy nos vuelva a dar libertad de que los templos se abran, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Valorar lo que Dios nos ha dado. Venir con una actitud diferente. Amar su casa, amar su presencia. Y no solamente su casa, hermano. Ame su presencia ahí donde está en su casa. Ore, ayune, cante, alabe, hermano. Hágase cristocéntrico, que no tenga otra cosa. Mire, a veces yo prendo la tele y me aburre. La aguanto una media hora y la apago y pongo mis prédicas. ¿Por qué, hermano?
porque ya estamos hechos de una manera. ¿Sí me explico? El Espíritu de Dios, hermano, dice la palabra, nos anhela y nos anhela ¿qué? Celosamente. Amén, hermano. Pero eso no se logra de la noche a la mañana. Tuvimos nuestras luchas en las que yo tenía aún queriendo ver ciertas cosas que apagar eso, hasta que el Señor me fue quitando el gusto por aquellas cosas y me fue dando gusto, hermano, por las cosas espirituales. Porque acuérdense, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y cuando estamos a mitad, hermano, está bien difícil. La carne quiere gobernarnos y el espíritu también nos anhela. Pero llega un término, hermano, que usted ama más las cosas espirituales que las naturales. Y hermano, es hermoso, hermano. Es hermoso cuando usted ya no encuentra otro deleite mayor que las cosas, hermano, en las que se deleita en el Señor. Amén. A veces mis hijos me dicen, mamá, tú que a veces andas bien agüitada, andas con la cara triste, pero te vas a la iglesia y andas como castañuela. Allá te ríes bastante, allá con los hermanos te conocen la mejor cara. Le digo, mija, usted sabes una cosa, para mí estar en la iglesia es un gozo. No hay mejor vida que estar en los lugares donde estoy con mis hermanos, donde me gozo, porque yo pienso, esto es un ensayo de lo que voy a vivir en el cielo. Por eso me gozo, y cuando no los veo, pues me pongo triste también, ¿verdad? Porque digo, Señor, ¿cuántos de ellos se van a ir conmigo? ¿Verdad, hermano? Necesitamos, hermano, amar lo que Dios ama. Queremos que Dios nos vuelva a abrir los templos, vamos a darle al Señor lo mejor. Cuando venga con una actitud correcta, dele su mejor tiempo, dele su mejor ofrenda, dele su mejor talento, dele su mejor alabanza. Hermano, no haga las cosas de Dios con fastidio, no las haga como aquella nación que dijo, nos es fastidio estar en la casa de Dios. Por eso el Señor dijo, ¿cómo quisiera que mejor alguien clausurara mi casa? De que me den esa ofrenda y no me den nada, mejor no me den nada. Y si usted lee la historia de Malaquías, hermano, yo saqué como 6 temas ahí en Malaquías. Digo, si yo tengo mucha gente que me alaba en otros pueblos, yo tengo mucha gente que sí me honra, ¿a poco tú crees que si tú no me honras, yo ya me quedé sin honra? Yo tengo mucha gente que me ama de verdad. Hermano, Dios no nos necesita a nosotros para nada, le vuelvo a repetir. Somos privilegiados porque Dios nos amó sin que usted y yo hubiéramos hecho nada. Dios nos escogió y nos atrajo. Yo me pongo a pensar, ¿cuántas Guadalupes existen en el mundo, Señor? Y tú me escogiste a mí. Una de las ofrendas que daban, la ofrenda de las primicias, es una ofrenda de gratitud. Y el Espíritu Santo trae a memoria las cosas que ha hecho nosotros, para que siempre estemos agradecidos y siempre tengamos en nosotros, hermano, algo por lo cual nuestro corazón esté ligado a Dios. Yo el día de anoche, hermano, con esto termino. Yo estaba recordándome, el Espíritu Santo me estaba recordando cuando mi hija que recibió su título, mi hija Melissa, que cuando recibió el título dijo, mamá, yo quiero que vaya conmigo a la universidad a recibir el título, y cuando salga, quiero que vayan conmigo a comer, quiero invitarlos a comer, porque ya nos invitó a Las Pampas, un restaurante muy finolis allá en San Pedro. Quiero que vayan conmigo a Las Pampas. Nomás los voy a invitar a ustedes dos y yo voy a ir. Pues gracias a Dios que mi hija ya tiene un trabajo, ¿verdad? Ya puede pagar y nos puede invitar. Y nos llevó, hermano, a Las Pampas y allí comimos y nos tomamos fotos y veníamos bien contentos. Cuando venimos en el túnel, hermano, a mitad del túnel de la Loma Larga, viene un camión, un Thornton grande, sin frenos, y venía directo a nuestro carro. Nosotros veníamos, son 3 carriles, nosotros veníamos en el carril del medio y venía por el carril del medio y venía sin frenos. Yo no sé por qué, hermano, bueno, más bien sí sé por qué, por la gracia divina, que ese hombre, hermano, mueve el volante y en lugar de venirse sobre nuestro carril se va por el de la orilla, por el primero. Ya había un taxista. Había un taxista que se había orillado en el acotamiento ese para abrir su carro, como que se estaba presentando una falla, y levanta el cofre, y ahí está agachado él, no sé qué cosa arreglando, cuando el camión ese le da vuelta, hermano, ya para venir sobre nosotros, da vuelta, y al que avientas al taxi que está a este lado, el hombre vuela así de nunca, vuela no sé cuántos metros, no digo cuántos porque luego mis hijos dicen que yo exagero, y vuela, y cuando yo me acerco, fíjese bien, hermano, el hombre empezó a salir de sangre por los oídos, y yo lo vi de lejos y dice mi esposo, vamos a orar que Dios le mande ayuda. Pues ya nos mandó a nosotros, ¿cuál ayuda, criatura?
hija, y que yo me bajo, hermano, y mi esposo y yo nomás se orilló un poco más adelante, y yo empecé a reprender espíritu de muerte sobre ese hombre, y empecé a orar, y ¿sabe qué me venía a mi mente? Decía, Señor, gracias, porque tú nos elegiste a nosotros antes que a él, porque nos has amado por pura gracia, porque si tú hubieras querido, ese hombre nos echa el camión a nosotros, y mi hija venía en la parte de atrás, hermano. Imagínense un carrillo para un tortón, que hubiera sido nada. ¿Cómo pagarle a Dios, hermano, tantos favores? Aleluya. ¿Cómo pagarle a Dios tantas misericordias? ¿Cuántas veces nos ha escogido a nosotros, hermano, en lugar de alguien más? Y nos ha guardado para que otros reciban el daño que tal vez venía para nosotros. No hemos hecho nada para ganar el amor de Dios, sin embargo, Él nos ama. Y anoche yo escuchaba la voz de Dios y me decía, ¿te acuerdas? Ahora que mi amiga con sus planes de boda, ilusionada, y el Espíritu Santo vino y me dijo, ¿te acuerdas? ¿Cómo estarías hoy si las cosas hubieran sido diferentes? Me alegro ver a mi hija feliz, risueña, pero ¿cómo serían las cosas si ese camión se hubiera venido sobre ustedes y no sobre esa persona? Y yo empecé a llorar en mi cama ya acostada. Y yo le dije, Señor, de veras, ¿cuánto nos amas? ¿Cómo olvidarnos de ti? ¿Cómo dejarte? ¿Cómo no honrarte con lo mejor que somos o con lo mejor que tenemos? Si cada día tú nos sales al encuentro cargados de amor y de misericordia. Amén, aleluya. Usted y yo podemos hacer, hermano, que todo esto cambie. Que se pare esta pandemia, que los templos se abran. Cuando Dios vea en nosotros algo diferente que lo que vio en Israel. Que no nos vea, hermano, que servimos porque pues ya conocemos. Es domingo, es lunes, hay que ir. No nos queda otra, la hermana nos va a hablar. La hermana nos fastidia mucho. Miren, hermano, por eso también yo ya he dejado de hablarles a algunos ya. Digo, Señor, háblales tú. Háblales tú porque digo, Señor, yo no puedo obligar a nadie a que te ame, a que te sirva, a que te busque. Es tiempo, hermano, que nosotros, dice la palabra, escudriñemos nuestros caminos. Escudriñemos nuestros caminos, hermano. ¿En qué ha robado usted a Dios? Empiece con el tiempo. ¿Cuánto tiempo, hermano, usted tiene que dedicar a Dios? Empiece devolviéndole de perdido eso. Sea honesto en el tiempo que le tiene que dar a Dios. Porque le voy a decir una cosa, hermano. Para Dios no hay excusa. Dios conoce, hermano, cuál es nuestro corazón. No ponga nada antes que Dios. Nada. Yo les he enseñado eso a la gente. No ponga un trabajo, no ponga nada. La hermana Susana tiene algo que nos ha enseñado y nos dice, el dinero que te ganas en el tiempo de Dios es un dinero maldito. Lejos de ser de bendición, te va a arruinar. Y aquí lo dice, si lo leyó, ¿verdad? Que dice, convertiré sus bendiciones ¿en qué? ¿Por qué, hermano? Porque Dios conoce qué está primero. Si usted se quiere hacer rico, dele primero el tiempo a Dios. Dios no está en contra de que usted se haga rico. Dios, hermano, lo va a bendecir cuando usted aprenda a honrar primeramente a Dios, que aprenda a respetar primero a Dios. Yo quisiera que lo probaran, por eso Malaquías dice, pruébame para que veas que conmigo no te va a ir mal si aprendes a honrarme como Señor, aprendes a darme lo primero, aprendes a hacer las cosas con agrado y no con fastidio. Amén, hermano. Póngase sobre sus pies y vamos a orar en esta tarde. Queremos que Dios vuelva a abrir sus templos. Amén. Si queremos, hermano, pues vamos a darle al Señor algo de lo que Él se sienta contento. Y
y que Dios nos dé la victoria para que podamos volver a tener la libertad que antes teníamos. Señor, en esta noche, delante de tu presencia estamos, Señor.